Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No amarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Qué alegría, qué gran gozo poder compartir hoy los principios de la palabra de Dios. Mi hermana Celia, qué alegría nuevamente estar juntos. Muchas gracias, pastor. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Nuevamente reunirnos aquí para traer estas enseñanzas en las cuales nos estamos gozando, y espero que ustedes también puedan gozarse en ellas. Es un tema bien interesante porque estamos hablando acerca del santuario. ¿Y qué es el santuario en realidad? Bueno, podríamos decir que es la máxima revelación que el Señor nos ha dado, en el cual Él revela su amor y su carácter para el hombre. Y sobre todo porque Él se manifiesta en esa manera, mostrando su presencia, mandando a su Hijo único morir por nosotros. Ese ministerio de salvación en el cual en el sistema, en el santuario se muestra todo eso. ¿Por qué el Señor mostró el santuario en realidad? ¿Por qué nos permitió ver todo eso, todo el plan, precisamente por eso? Porque es una enseñanza, Él lo tomó como una enseñanza para el pueblo de Israel y para nosotros, para que comprendamos en realidad el plan de salvación. Así es que, pastor, en el santuario terrenal, porque en realidad ahí es donde se mira el plan de salvación, fue un modelo específico como el modelo que hay en el cielo, ¿verdad? Justamente, vemos aquí, mis queridos hermanos, que todo lo que Dios instruye a Moisés es justamente, y lo lleva justamente a que lo viera, ¿no? Así es. No solo eso, sino también le inspira para que él lo pueda hacer de acuerdo al modelo. Y vemos nosotros como en este tabernáculo terrenal, la participación de muchos hombres dotados de ciertos, podría decirse, de ciertas vocaciones para la realización justamente de ese tabernáculo. Ahora, ¿por qué razón? Dios en todo esto, Él lo que quería era que todos nuestros hermanos comprendieran lo que es el ministerio prácticamente de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial, como parte del fundamento de la fe cristiana. Y eso es bien importante. Y yo quiero comentarles que, como son estudios muy profundos, me gustaría, ¿qué le parece si oramos? Sí. Bienvenido. Sí, gracias. Vamos a orar. Padre bendito, le damos gracias, Señor, por este momento. Le damos gracias por sus bendiciones. Qué alegría es volvernos a encontrar, la alegría grande de participar en la obra de los santos, y más que todo pedimos a tu Espíritu Santo que nos ayude en estos temas. A nuestros hermanos a la distancia, que haya una comprensión cabal acerca de lo que es el santuario. Para muchos quizás sea nuevo, para otros es un repaso, y pedimos, Señor, que en todo haya luz divina. Gracias, Señor, nos encomendamos en ese nombre bendito que está sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Para comenzar, vamos a comenzar con un texto bíblico. Es donde comenzamos aquí para ver el tema, para ir desarrollando este tema muy interesante. Y vamos a leer en Salmos capítulo 11, versos del 4 al 7. Y dice así:
Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mira su rostro. Y para hacer una comparación en Habacuc capítulo 2, verso 20, nos dice esto también. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Fíjense que como el salmista, pastor, como el salmista identifica, especifica, describe la morada del Señor. Amén. Y como también Jehová, dice ahí de que Jehová mora en su santo templo, que todo es pura santidad allí, que Él tiene ojos y que con sus párpados de los ojos examina absolutamente todo en la tierra, a cada uno de los hombres. Y además aquí nos especifica de que Él ama la justicia, no ama el pecado. Y el hombre pecador pues le vienen muchas dificultades, ¿cierto? No por venganza, sino que por las malas decisiones que tomamos nosotros. Justamente aquí en el Salmo 11 vemos nosotros que el rey David describe prácticamente qué consiste el trono de Dios, su fundamento, juicio, justicia, todo eso es lo que, esa es la descripción que nosotros tenemos en el Salmo 11. También vemos nosotros sus juicios, también se ha leído Habacuc, realmente cómo esa representación allá en el trono, ¿verdad? Porque estamos hablando en el trono donde es la morada de Dios, tal como lo dice el salmista. Hoy en día, mis queridos hermanos, es necesario esa comprensión. ¿Por qué es necesario esa comprensión? Recuerde usted algo bien importante, por ejemplo, quiero hacer un pequeño repaso y después vamos a entrar en el asunto. Por ejemplo, ¿qué aprendimos nosotros en los programas anteriores? Bueno, aquí en el santuario, justamente allá en el santuario celestial, allá nosotros vemos que hay 5 funciones que hoy se están ejecutando. Por ejemplo, vimos que es la residencia de Dios, ¿sí se acuerda de eso? Así es. Está la residencia de Dios. También vimos que es el centro de comando del universo. Miren qué importante, también lo estudiamos. También, se acuerda también que en ese lugar está la adoración, el centro de adoración también. Y hoy específicamente vamos a entrar en otra faceta, que es el tribunal celestial. O sea, ¿qué es lo que hay? Hablamos un poquito anteriormente acerca del asunto, acerca del tribunal celestial. Pero también vamos a estudiar que ahí es donde está el centro de salvación. Se ejecuta todo eso. Ahí es donde prácticamente, yo le voy a decir a usted que todo esto para nosotros son vislumbres tan especiales, porque ahí vamos a ver uno de los grandes puntos, ¿no? Que ahí está la morada de Dios, ese es su hogar prácticamente, y cómo Dios desde ahí, desde ese comando, despliega grandes favores. Ahora, cuando nosotros vamos al Salmo 11, hay algo maravilloso. ¿Por qué razón? El rey David habla de este Salmo 11, describe todas las funciones prácticamente de un santuario. 11.6 dice, específicamente en el 11.6, sobre los malos lloverá lazos, fuego, azufre y terrible tempestad, esta será la porción del cáliz de ellos. Imagínense, ¿no? Qué interesante ver todo esto, porque vimos que Dios es justicia y el Señor está aplicando aquí su justicia. ¿Cuándo va a hacer esto? Recuerden, esto está reservado para el tiempo del fin. Escuche, yo quiero llevarlos a unas porciones inspiradas. Dice, haciendo el comentario de Salmos 11.6, dice: llamas consumidoras castigan a los impíos. Recuerde, a los impíos, no nos olvidemos de eso. Por ejemplo, ¿quién es un impío? Yo les preguntaría a ustedes, ¿quién es un impío?
Un impío es una persona que de una u otra manera ha estado en contra de Dios, que no quiere nada con Dios. Eso es un impío. Sus obras son de impiedad, por eso es un impío. Los impíos, y hay una cosa bien interesante, por ejemplo, hermana Celia, los impíos van a ser quemados, dice, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Van a ser pasados por fuego, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿será que el fuego fue hecho para los seres humanos? No. ¿Verdad que no? Ahí hay un malentendido en todo. ¿Verdad que sí? Sí, un malentendido, porque la verdad, ahí, por ejemplo, si vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, sí. ¿Por qué es que destruyó toda esa ciudad? Por la impiedad en la forma en que vivían. La forma en que vivían. Y ven, hasta se puso Dios con Abraham, si hay tantos justos, vas a hacer esto. Si ese diálogo, total, ¿verdad? De que llegaron a 5 y ni 5 personas hubo. Así que ¿verdad que sí? fue destruido. Entonces, realmente el fuego está destinado para el diablo y sus demonios, no para los seres humanos. Pero tristemente, en el reino, justamente de nuestro Señor Jesucristo, hay reglas, hay normas que debemos de acatar. En ese reino, justamente, ahí, en no vamos a ver fuego prácticamente. El fuego es específicamente, estamos haciendo esa aclaración porque muchas veces malinterpretamos también las escrituras, ¿ya? Y aquella sentencia, ¿no? Hermana Celia, pórtese bien porque usted se va al infierno. Sí. Fíjese que usted está leyendo el 6, pero el 5 ya le está diciendo también, dice Jehová prueba al justo. También. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y viene el 6 y especifica lo que juicio? Hace, el juicio que hace. ¿Cómo va a terminar? Exacto. Y en el 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Amén. El hombre recto mirará su rostro. O sea, de que cuando nosotros estamos haciendo lo malo, ¿cómo vamos a ver a Dios cuando no lo aceptamos? Ahora, cuando no aceptamos a Dios hay un pago, ¿verdad? Hay una retribución. Pues entonces, hermana Celia, pues ahí hay un problema serio, ¿no? Si Dios es bueno, yo puedo hacer lo que se me da la gana, ¿no? Porque Dios es bueno y misericordioso. Y me perdona siempre. Y me perdona siempre, ¿verdad que sí? Eso es lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Pero escuche esto. ¿Por qué es necesario? Mis queridos hermanos, estamos hablando de ese punto tan importante, de las actividades de Dios ahí en su santo templo. Y dice, los impíos reciben su pago en la tierra. Sobre los malos hará llover calamidades. Sobre los malos, ¿verdad? Hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Acuérdense. Lo que dice el 6. ¿Verdad? Ahora, imagínense lo que dice el verso 6, correcto. Desde el cielo desciende fuego de Dios, se quebranta la tierra, se extraen las armas ocultas en sus profundidades. Llamas consumidores irrumpen desde cada abismo abierto. Las mismas rocas arden, imagínense, ¿no? Ha venido el día que arderá como un horno. Los elementos se fundirán con hirviente calor. También la tierra y las obras que hay en ella serán, imagínense, ¿no? No solo la tierra, lo que hay en ellos también serán consumidas. Los impíos serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, se los castigará a todos según sus obras. Entonces, aquí mis queridos hermanos, hay algo bien interesante. Esa es parte, una de las grandes actividades que se está ejecutando el día de hoy. Ok. Ahora, hermana Celia, cuando nosotros hablamos el pago, lo que corresponde a los impíos, recuerden quién es un impío, ¿verdad? Un impío es un transgresor de la ley de Dios. Eso es un impío. Que está en contra de Dios. Está en contra de Dios. Un transgresor. Porque pecado, ¿qué es? Es la transgresión, o sea, la violación de la ley. La violación de la ley. Entonces, mis queridos hermanos, aquí es donde tenemos que llegar a un punto tan importante. ¿Qué es pecado? Pecado es violación a los principios de Dios, violación a la ley de Dios. Eso es lo que es pecado. Y eso es lo que el Señor hoy en día, yo le voy a decir a usted, no desea en este caso, para el transgresor, ¿verdad que no? Esa es parte de lo que estamos viendo en el ritual, prácticamente del santuario, en este caso terrenal. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hay en ese ritual? Mis queridos hermanos, ahí es donde viene Dios y actúa Dios. Eso es lo que está haciendo Dios ahorita. ¿Qué está haciendo Él? Hoy en día, Él todavía es nuestro sumo sacerdote.
Fíjese, pastor, quiero decirle algo antes que comencemos a hablar acerca del sumo sacerdocio, el trabajo como sumo sacerdote de Jesús en el lugar santísimo. En realidad, la mayoría de los salmos que hablan aquí acerca de la justicia del Señor nos revelan en realidad que el Señor tiene mucho interés en el bienestar de los seres humanos. Es que ese es su plan también. Podría decir, ese es el gran plan, el interés de nosotros, los seres que Él crió. Sí, tiene razón en esa parte. Entonces, él se interesa mucho en cada una de nuestras necesidades. Y Él mira de que nosotros sufrimos a causa de nuestras necedades, también de nuestra desobediencia. Pero y a causa de nuestras desobediencias o de nuestras decisiones, si tomamos las correctas o las incorrectas, ahí vienen también las consecuencias. Y por lo tanto tenemos que pagarlas. Por eso es que el Salmo 11, desde el 4 hasta el 7, nos especifica muy bien que el Señor es justo, que cada una de las cosas que Él hace es porque nos ama y trae su justicia al bueno y al malo. Amén. Así es que cada uno trae su paga. Así que cada uno de nuestros actos tiene sus consecuencias y tiene sus pagas. Las consecuencias son las pagas que nosotros recibimos por nuestras decisiones. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos un Dios justo. Amén. Porque ¿qué tal si nosotros estuviéramos siendo castigados sin ningún motivo? Eso no sería un Dios justo. O seríamos condenados simplemente porque el Señor, esta mujer me cae gorda, me cae mal. Entonces no tendríamos un Dios justo. Por lo tanto, ahora nosotros estamos aprendiendo que cada manifestación, cada decisión que nosotros tomamos trae consecuencias. Hermana Celia, vamos a entrar en un detalle bien importante. Recuerde usted que el Señor Jesús vino a esta tierra, ¿verdad?, a cumplir el plan de salvación, ¿verdad que sí? Así es. Y eso Él lo termina en la cruz del Calvario, y ahí inicia, podría decirse, el nuevo pacto, ¿verdad que sí? Que no es tan nuevo porque viene hablando de preestablecido, podría decirse, pero ahí está, digámoslo así, como el nuevo pacto, ¿no? Así lo llaman los teólogos, el nuevo pacto. Sí. Entonces, ahora hay algo bien interesante, y aquí es donde queremos llegar a puntos importantes. Por ejemplo, el 16 de abril, estamos hablando del año 31, después de Cristo, resucita Cristo para empezar ese trabajo, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, resucita la humanidad de Cristo, bien importante. Recuerde que Él era Dios y también era hombre, ¿verdad? Así ¿Qué es. fue lo que resucitó? La humanidad de Cristo. Miren pues. Cuando se presentó a sus discípulos, ellos pensaron que estaban viendo un espíritu ya en la resurrección. Bueno, ahora, y ahí hay unas ciertas detalles. No vamos a entrar en estos detalles. Lo que yo quiero llevarlos es esto. Cristo resucitó como hombre, no resucitó su divinidad. Un punto bien importante, porque recuerden, Él vino a cumplir un plan de salvación como hombre, para quitarse de la cabeza que Él, como era Dios, pudo vencer. Él era hombre como nosotros, ¿sí o no? Así es. ¿Verdad que sí? Él era hombre como nosotros. Ahora, hay algo bien importante, lo siguiente. Era necesario que Cristo resucitase. Era necesario. ¿Por qué razón? ¿Ya? Pero era necesario que resucite como hombre para poder ser nuestro sumo, ¿qué? Sacerdote en el santuario. Era necesario. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Por el trabajo intercesor. O sea, era necesario que Él resucitase para hacer ese trabajo en el cielo. Porque ahora ya no venimos nosotros con los animalitos, ¿verdad? No, ya y venir no. ante un sacerdote, hombre, humano, ¿ya? Y a presentar ese animalito, orar, ¿verdad? Primero pedir perdón y orar por realmente. Y ahora, todo eso se terminó. ¿Dónde se terminó? En la cruz del Calvario. Todo ese ritual de ceremonias, todo eso fue prácticamente bien, como dice, ¿verdad? Fue clavado en la cruz, ¿verdad? Eso, el ritual de ceremonias fue lo que fue clavado en la cruz, no la santa ley. Ahora, hay algo bien importante. Ahora, como sumo sacerdote, es tomado de entre los hombres. Miren qué cosa más importante. Ahí usted me puede leer Hebreos capítulo 5, verso 1, ¿verdad? Ahí dice, como sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, para ir entendiendo el punto principal que queremos llegar. ¿Qué dice? Hebreos. El 5.1. Okay.
Ahí lo tenemos. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecadores. Amén. Entonces, miren, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, ¿dónde fue tomado de entre los hombres? Es constituido a favor de los hombres, ¿verdad? Porque un Dios no puede estar a favor de los hombres, sino tiene que ser el mismo hombre a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, ¿verdad? Ese es el plan, esa es parte del plan. Pero aquí se está refiriendo a Jesucristo. A Jesucristo. Que no confundamos, porque muchas personas pueden confundir, ok, si estés tomado de entre los hombres, cualquier hombre puede hacerse sacerdote. Estamos hablando Entonces, Dios hombre, ¿verdad? Jesucristo, para sí. que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así porque es. recuerde que aquellos, ¿y cuál era la condición? Ser sin mancha. Se acuerda que el animalito tenía que venir sin mancha, Sí. ¿no? Pero ¿qué sucedía con aquellos hombres? Aquellos hombres tenían mancha, porque había que hacer sacrificio también por ellos, ¿verdad? Porque eran pecadores. Este no era pecador, Claro. dice aquí. Entonces, ¿qué era lo que Cristo debía cumplir con esa ley? ¿Cuál era la ley? La ley ritual, ¿verdad? Él era el cumplimiento de la ley. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así es. ¿Verdad? Ahora, ¿qué sucede? Él muere y resucita. Dice. Pero antes, ok, Sí. sigamos. Bueno. sigamos. Después de 40 días de su resurrección, eso lo vemos en Hechos, capítulo 1 y verso 3. ¿Ya? Leamos Hechos, capítulo 1 y verso 3. Aquí están las últimas instrucciones a sus discípulos. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Aquí ya vino más instrucción. ¿Verdad? Aquí Dios da más instrucciones a sus discípulos. Se les apareció por un periodo de ¿cuánto? 40 de 40 días. Y les dijo que deberían de permanecer, y después ya les dio una orden. En ese determinados, esas instrucciones que hizo el Señor Jesús, subió al cielo. Y fíjense, y les dijo que debían permanecer en Jerusalén hasta que recibiesen el bautismo del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 1, el 4 al 5, ahí lo vemos nosotros. Hechos. De 3 al 5, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 4. Y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Hoy vamos al 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y hoy vamos al 8. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué importante es esto. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Vaya a Jerusalén, porque ahí van a recibir al Espíritu Santo. Quédense ahora, ahí. Después de esto, ¿qué fue lo que sucedió? Él ascendió al cielo. ¿Verdad? Y eso lo vemos después de las instrucciones. Después de las instrucciones, de todo, eso se tardó 40 días y ahora Él subió al cielo. ¿A qué subió al cielo? Hechos 1, ahí está el relato, del 9 al 11. Ahí está, después de las instrucciones, ¿ahora qué pasó? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Sí, digámoslo a 10, 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí una promesa de la segunda vez. Qué linda promesa, ¿verdad que sí? Qué gran promesa, la bendita esperanza de ver al Señor Jesús por segunda vez. Entonces, inmediatamente Él se va al cielo y es recibido por una comitiva de ángeles. Ahí dice el Salmo 24, verso 7. Vamos a leer del 7 al 10. Vamos al relato. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Otra promesa. Otra promesa.
¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Está una promesa del cielo ya. Sí. Vamos al 10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. gloria. Qué lindo, ¿verdad? ¿Quién es ese? Fue recibido por una gran comitiva. Entonces, mis queridos hermanos, antes de que Cristo fuera ungido en el cielo, porque recuerden, había que ungir, ¿verdad? Claro. El santuario donde él iba a estar, era necesario que el santuario celestial fuese ungido. ¿Dónde lo vamos a ver esto? Éxodo 49. Vamos al Éxodo 49. ¿Ya? Ahí vamos a ver el relato. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Santo, miren qué interesante. Es necesario ungir el santuario, ¿verdad? Ahora dice que Levítico 8:10 está la otra declaración. ¿Pero de qué santuario está hablando aquí? Ahorita vamos a ver, Ok. lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ir poco a poco. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y lo santificó. Amén. Entonces tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y los santificó. Eso es en la parte terrenal. Amén. Ahora dice acá, y esto lo hizo Cristo en 10 días. ¿Dónde? Ahora está en el santuario celestial. Que mediaron entre la ascensión de Cristo y el derramamiento de Pentecostés. ¿Qué tiempo pasó todo eso? 10 días. Esto fue lo que se hizo en el santuario. Tal como Moisés, tal como estaban las instrucciones, asimismo se hizo en el santuario celestial. O sea, pastor, que los 40 días que estuvo aquí Jesucristo, más los 10 días que estuvo allá en el cielo, formaron Son los 50 días. Ahí viene el Pentecostés. Justamente. Ya. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 9, verso 23, que es lo que pasó aquí. Hebreos 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los mejores sacrificios que esto? ¿Verdad? Recuerden, el pecador traía al animalito, sin mancha. Pero eso era ya en el terrenal, claro. Por supuesto. Ahora, ¿qué sucedía? Confesaba. Ya el corto, ok. Confesaba sus pecados. Prácticamente el inocente, el animalito sin mancha, era inocente prácticamente y moría por el pecador, ¿verdad? Todo esto era parte del ritual. Que Cristo justamente vino, ¿qué? Como cordero. ¿Verdad? Él vino como cordero a cumplir. Era el cumplimiento prácticamente de todo eso, como bien dice. Pero ¿qué sucede? Volvamos otra vez a Hebreos 9:23. Ahora el cordero ya no está aquí en la ¿verdad? tierra, ahora está ahora en el el cielo. cordero ya no está. Correcto. Fue Ok. pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, tal como se hacía en la tierra. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Ya ese ritual prácticamente terminó, porque ahora vino el Cordero de Dios. Ahora está el Cordero de Dios. Y ahora justamente, ¿qué es el trabajo de él? ¿Verdad? El mismo trabajo que hacía el mismo sacerdote aquí en la tierra. Sumo sacerdote. ¿Verdad? El mismo trabajo prácticamente. Ahora, miren bien importante. Antes del 5 de Sivan, del año 31 después de Cristo, nuestro Señor Jesucristo fue ungido, imagínense, fue en el año de Sivan, ¿verdad? Estamos hablando del calendario hebreo, ¿verdad? No el calendario de nosotros, porque hay otro gran detalle, ¿no? Sí. Muchos queremos aplicar nuestro calendario a estos asuntos, no. Tenemos que entender que ese es el calendario hebreo, es la Es economía diferente, hebrea. Es diferente, ¿Verdad? sí. Nuestro Señor Jesucristo fue ungido y consagrado como sacerdote. Fíjense. Hebreos 1.9, ¿verdad? Vamos a Hebreos 1.9. Él fue ahí consagrado como sumo sacerdote. Vamos a Hebreos 1.9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Amén. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, ¿qué sucedió? No solo se unge el santuario, ahora se unge ¿quién? Al sacerdote. Sí, al ¿Y quién sumo lo hace? sacerdote. Lo hace el Padre. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo, allá en el tabernáculo celestial. Y esto es de acuerdo a lo que se había hablado, según el orden de Melquisedec. Melquisedec. Ahora, no solo fue sacerdote, sino también es ungido como rey. Imagínense. Dice que rey como Dios y sacerdote como hombre. Mire, ahí está la combinación, humano y divino. Rey como Dios
lo divino, y sacerdote como hombre. Vamos a Hebreos capítulo 7, verso 17. Hebreos capítulo 7, verso 17. Leamos y vamos a leer ahí hasta el 21. Pues de él se afirma, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. También lo mismo dice en Salmo 110, 4. Es lo mismo, ¿no? Sí, 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y ineficacia. ¿Qué mandamiento es? El mandamiento de los sacrificios. De los sacrificios terrenales. Aquí del terrenales, obviamente. Sí. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. O sea, entre otras cosas, prácticamente no tenía fuerza, no tenía poder realmente, porque el hombre seguía siendo pecador. Así ¿Verdad es. que sí? Sigamos el otro verso. Vamos al otro verso. Ahí está. Porque pues nada perfeccionó la ley. Nada. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y vamos al 20, sigamos al 20. Pero ¿de qué ley está hablando aquí, pastor? La ley ceremonial. Ok, eso es bueno. Es importante recuerden que hay dos leyes. La ley ceremonial, la que Dios le da a Moisés, le instituye, ¿verdad? Prácticamente, y está la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Así es. Y esto no fue hecho sin juramento. Mire, aquí hubo un juramento. ¿Verdad? El anterior no era un juramento, aquí hay un juramento. Y vamos al 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí hay un juramento. Ese juramento, recuerde usted, ¿en qué consistía? En la pureza, en la lealtad. ¿Ya? Era el nuevo pacto que el Señor estaba instituyendo. ¿Por qué razón? Recuerda, hermana Celia, ¿qué pasó en el monte Sinaí? Recuerda la gran proclamación de la ley de Dios. Ahí hubo un pacto, ¿verdad que Exacto. sí? ¿Qué pasó con ese pacto? Fue quebrantado. Fue quebrantado, ¿verdad que sí? Sí, fue quebrantado. El hombre por sí mismo no puede. No tiene fuerza para cumplir los pactos, los compromisos o los acuerdos. ¿Qué sucedió? Quebrantaron el 30 días, estaban quebrantando el pacto. Por eso viene esa promesa, que tenía que venir un redentor después de aquellos días, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él escribiera su ley en nuestras mentes y nuestros corazones. La promesa del Redentor ya estaba desde mucho antes. Desde mucho antes, de Génesis 3:15. Así es. ¿Verdad? Ahora venía después la segunda promesa era de que ahora ya no iba a haber la ley escrita, sino que ya en el corazón. En nuestra mente y en nuestro corazón. Mente. Así es. Entonces, mis queridos hermanos, vemos nosotros que ya una vez Cristo ungido y consagrado, recuerden, ¿verdad? Fue consagrado, fue ungido y fue consagrado, quedó habilitado ¿para qué? Para el sacerdocio celestial. Miren qué lindo, ¿no? Miren, por eso me tomé el tiempo de repasar todo eso, para ahora nuestro Señor Jesucristo ahora es nuestro sacerdote celestial. Sumo sacerdote. Está en el sacerdocio celestial como sacerdote y como sumo sacerdote. Y ahora miremos, Éxodo capítulo 40, verso 12. Pastor, antes que continúe, quiero hacerle una pregunta, porque me la hicieron a mí, ¿ok? Ok, sabemos nosotros que los sacerdotes terrenales venían de la tribu de Leví. Es correcto. ¿Por qué fue que el Señor no vino como sacerdote aquí a la tierra? Primeramente ahora, si Él es un sumo sacerdote, acordémonos que Él vino de la tribu de Judá, del Judá. Entonces, ¿puede usted explicar esa diferencia? Mire, recuerde de que estaba toda la dispensación, toda la economía hebrea estaba sobre los levitas, ¿verdad? Así es. Pero la promesa era muy diferente. ¿De dónde? De Judá. ¿Verdad? Entonces Él vino a romper ¿qué? Con todo el esquema tradicional, prácticamente. Por eso es bien importante entender todo esto, mis queridos hermanos. Por ejemplo, en todo el ceremonial, ¿quiénes eran sacerdotes? Los que practicaban todo el ceremonial antiguo, ¿verdad? Y que tenían que ser estrictamente de la tribu de Leví. Sí, específicamente de una tribu, tribus encargadas de estos asuntos. Así es. Pero cuando viene el Señor Jesús ahora, ¿qué sucede? Rompe, ¿verdad? Lo rompe. Rompe el esquema. ¿Por qué razón? Él no era levita. No. ¿De dónde venía? Venía de Judá, ¿verdad? Entonces, el león de la tribu de Judá. Entonces, rompe ese esquema. ¿Por qué razón? A ningún rey antiguo, por decirlo así, en el sacerdocio y en la práctica de la economía judía, o bien era rey o bien era sacerdote. ¿Verdad que sí?
el sacerdote juzgando los asuntos religiosos y el gobernante juzgando los asuntos políticos. Dos cosas. Y económico. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede ahora? El Señor Jesús toma esa disposición. Es sacerdote y también es rey. Así es. Sacerdote, como bien dijimos, rey como Dios, ¿verdad? Y sacerdote como hombre. Él toma justamente, hace esa aplicación de unir esas dos facultades que tenía en el antiguo sacerdocio, prácticamente. Ya. Ahora, hablando de Éxodo 40:12, vamos a Éxodo 40:12, miremos qué detalles importantes hay en Éxodo 40:12. Y llevarás a Aarón a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y sigamos leyendo 15. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Hasta Amén. el 15, 14 y 15 ahora. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. ¿Cuándo es eso? Cuando viene el Señor Jesús, ¿verdad? Porque ahí habla de un sacerdocio perpetuo, ¿verdad que sí? Sí, está ¿Verdad? hablando. Entonces ya entrando, estamos hablando del sacerdocio de los hombres que estaba aquí en el santuario terrenal, ¿verdad que sí? Ahora, puntos importantes. Recuerden que estamos haciendo un repaso para nosotros saber exactamente lo que está haciendo el Señor Jesús allá en el santuario celestial. Quiero llevarlos también a Levítico capítulo 8, vamos a leer del verso 6 al 9. Levítico capítulo 8, del 6 al 9. Miren qué cosa, miren qué importancia tiene esto. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y lo lavó con agua. ¿Símbolo de qué? Sí, de limpieza. De la pureza, De ¿verdad? la pureza, sí. Y puso sobre él, ¿qué dice? La túnica. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod, que era el espectoral aquí en el pecho. Y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Muy bien. Vamos al 8. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urín y el Y tumín. el tumín. Vamos al 9. Después puso la mitad sobre su cabeza. La mitra. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa como Jehová había mandado a Moisés. Vamos al 10. Bueno, vamos al 33. Levítico ahí en el 33. 8:33. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque 7 días seréis consagrados. Amén. Por 7 días. Por 7 días. Entonces, mis queridos hermanos, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? La misma relación que se hacía en la tierra es lo mismo que se implementó en el cielo. Recuerden que hablamos de 10 días. Ahora, mi hermana Celia, Cristo ya está consagrado y está ungido, ¿correcto? Ya, correcto. Ahora, ¿qué comenzó ahí? Comenzó la segunda fase del plan de salvación. ¿En qué consistía la primera? Ritos, ceremonias, y ahora comienza la segunda fase. Ahí quería llevarlos yo a ustedes. ¿Verdad? Nos dimos este tiempo para explicar. Ahora, comienza el ministerio sumo sacerdotal en el cielo. ¿Ya? Ya. Y dice acá, el 5 del mes tercero, que es el mes de Sivan, del año 31, en el lugar santo del santuario celestial. Miren qué importante. Ahora, ¿qué sucede? Ahora estamos ya en el lugar santo del santuario celestial. ¿Qué está pasando en el lugar santo? Recuerden, ¿a dónde? Cuando Él se va al cielo, recuerde toda esa unción que hizo, ya todo prácticamente está listo, está consagrado, inicia el plan de salvación. En la segunda parte del plan de salvación, ¿dónde se inicia? Vamos a recordar también qué es lo que hay en el lugar santo para ¿verdad? Poder comprender qué es lo que el Señor hacía, Amén, ¿cierto? amén. Entonces, acordémonos que en el lugar santo, en la tierra, había exactamente lo mismo que había en el cielo, ¿no? Las lámparas, los candelabros de 7 ramas, de 7 brazos,
y los panes, y ¿La los mesa? panes, la mesa con los 12 panes sin levadura. ¿Y qué más había? ¿Qué otra cosa había? Era donde... El arca del testimonio. El arca del lugar santísimo. Pero estamos hablando del lugar santo. Santo, sí. ¿Qué es lo que había? Usted explíquelo bien. Ok. Para no confundirla. Había la mesa de los panes con 12 panes. Había dos candelabros con 7 brazos cada uno. Y deberían de estar encendidas. Tenía que estar encendida día y noche. Tenía un propósito también. Y además estaba ¿cómo se llama? El cetro, eso, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo le llaman a eso? Lo que llamamos para el asunto del incienso, del ¿no? incienso. Estaba el incensario, el incensator, donde estaba el incienso. Sí. Eso tenía que estar siempre también encendido día y noche. Así es, correcto. Muy bien. Tomando en cuenta eso, y ya eso lo vamos a ir explicando ya en detalle, Cristo es consagrado, Cristo es ungido y comienza el ministerio sumo sacerdotal. ¿Ok? Ahora, esto vimos aquí, hasta fecha nos revela todo esto, ¿no? Prácticamente. Ahora, está en el lugar santo. Mis queridos hermanos, cuando Él asciende, va al lugar santo después de realizar toda esa unción, toda esa consagración. Ahí lo dice Apocalipsis capítulo 4, del 4, vamos a leer del 1 al 5. Leamos, por favor. Apocalipsis capítulo 4, del 1 al 5. Es necesario ir entendiendo cada evento. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Muy bien. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en el trono a 24 ancianos, vestidos de ropa blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y el último, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esa es la visión que el apóstol Juan está viendo acerca de qué era lo que había ahí. Entonces el Señor Jesús, ya vimos, ya está apto para esto. ¿Y qué era lo siguiente? ¿Qué es lo que está viendo el apóstol Juan? Está viendo el trono, ¿verdad? El trono de Dios, ¿verdad que sí? Ahora, vamos a Apocalipsis 5, 5 al 6. Pero también hay otro detalle. ¿Qué es lo que está mirando? Usted estaba preguntando, ¿qué es lo que estaba mirando? No solamente estaba viendo un trono, estaba viendo también 24 seres que estaban allá, con 24 tronos. Así es. Hay algo impresionante. Ahora, ¿por qué razón? Ahí está la sala del juicio, ¿verdad? Que es lo que vamos a llegar ya de acuerdo a nuestro estudio. Ahora vamos a Apocalipsis 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí había un problema grande, el apóstol estaba ahí bien complicado, ¿verdad? Bien conmocionado ahí. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Muy bien, entonces en ese trono, mis queridos hermanos, ya vimos la corte celestial, todo lo que hay ahí, vimos la sala también del trono del juicio, todo eso estamos viendo prácticamente. Ahora, ¿por qué razón? Recuerde usted que antes el pecador venía, ¿verdad? Aquí en la tierra venía, confesaba, y lo hemos repasado bastante. Y ahora el punto es este: ¿cómo se sustituye eso ahora? ¿Ya? ¿Cómo es que nosotros ya no traemos un animalito? ¿Verdad que no? No lo traemos.
¿Cómo es que confesamos prácticamente nuestras ofensas? ¿Cómo hacemos la oración prometedora? ¿Dónde? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Por qué lo hacemos realmente? Ahora, esos son los puntos que tenemos que aprender. ¿Por qué razón? Hay muchas economías que están queriendo ya institucionalizar todo eso, cuando eso prácticamente se terminó, porque así lo decía, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? desde el momento en que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, todo eso dejó abolido. Del momento en que Él murió en el santuario terrenal, se rompió el velo y también salió corriendo el animalito, de acuerdo a la Biblia, eso está en la Biblia, y se quebrantó también el lugar donde se estaba sacrificando. En el momento que Jesucristo estaba muriendo, el animalito se estaba inmolando también. Así es. Entonces, mis queridos hermanos, recuerden que había un servicio diario y había un servicio continuo, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Hoy en día no es la excepción. Hay un servicio diario o un servicio continuo. Pero ese es en el cielo. Justamente, No hoy en día, en estamos el cielo. hablando- Estamos hablando del cielo, justamente, ¿no? Entonces, recuerden que el ritual hebreo, el ritual aquí en la tierra, era diario y continuo. También en el cielo es lo mismo. Estamos haciendo prácticamente los paralelismos, las comparaciones. Ahora, ¿en favor de quién? En favor de sus discípulos, aquellos que quieren. Sin sacrificio en el cielo. Bueno, recuerden que ya el sacrificio lo hizo Se Cristo, acabó, ¿verdad? sí. El sacrificio lo hizo Cristo prácticamente, y ahora Cristo, Él es prácticamente el Cordero inmolado que está todavía haciendo la expiación por nosotros. Ok, ahora hay algo bien importante. Dice acá, el servicio diario continuo celestial a favor de sus discípulos que por la fe habían seguido a Cristo hasta allí. ¿Verdad? ¿Hasta ahí dónde? El lugar santo. Hebreos 6:19. Vamos a Hebreos 6:19 y vamos a leer también hasta el 20. Dice, Hebreos 6:19 al 20. La cual tenemos como segura y firma ancla del alma. Y que penetra hasta dentro del velo. Muy bien, ¿y el 20? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tenemos un ancla segura. Ahora no el ancla no es el corderito, ahora es el mismo Señor Jesús. Así es. ¿Verdad que sí? Sí. En el santuario celestial, ¿verdad? Para no confundirnos. Entonces, aquí, mis queridos hermanos, una vez, a su vez, los discípulos que estaban en esta tierra oraban unánimes por el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál era el cumplimiento de la promesa? Ahora era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo, justamente. ¿Por qué razón? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo hoy en día? ¿Verdad? Era importante lo que el Señor Jesús les dijo, es importante Es que yo me vaya, conveniente, que yo me vaya para que venga el Consolador, porque el Consolador estará con ustedes para siempre. Para siempre. Bueno, todos los días. Lo que yo les he dicho, Él lo viene a confirmar, Ajá. ¿correcto? Hablará de lo mío, ¿no? Así prácticamente. Ahora, mis queridos hermanos, el Señor Jesús está ¿dónde ahora? En el cielo. En el cielo, ya en el santuario celestial, ¿verdad que sí? Y ahora, Él está haciendo el trabajo sumo sacerdotal, prácticamente. Recuerden, sacerdote y sumo sacerdote, está haciendo las dos partes. Tenemos que especificar que en realidad el Señor Jesucristo está como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Ya pasó el lugar santo y ahora está en el lugar santísimo. Así es. Justamente, pero en este punto, ¿verdad? Que estamos, Él está ahorita en el lugar santísimo, ¿no? Bien lo dijo la hermana Celia. Ahora, hay algo bien importante. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en el asunto del plan de salvación en cuanto al pecado? ¿Qué papel es el que juega? Son detalles que tenemos que aprender, mis queridos hermanos. ¿Por qué razón? Recuerden, sin el Espíritu Santo, ¿qué es lo que no hay? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye. ¿Verdad? ¿Qué más? Nos instruye. Nos instruye. ¿Qué más? Sí, redarguye, instruye y nos vivifica, nos ayuda, nos protege. Él es nuestro ayudador en todo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, la importancia del Espíritu Santo. El Señor Jesús haciendo una labor allá en el santuario celestial, en el lugar santísimo, como bien se ha dicho. Pero también en esta tierra, ¿quién está? El Espíritu Santo de Dios haciendo una labor. Yo quiero llevarlos a Hechos 1:14. Hechos 1:14. Todos estos
perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. 15. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en 120. números. Y les dijo, 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo. Habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que perdieron a Jesús. Prendieron a Jesús. Sí. Y en el 16:7, leamos 16:7 de una vez. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ese ministerio. 16:7. Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea que Él nos guía, el Espíritu Santo nos guía. Entonces, mis queridos hermanos, aquí iniciamos. Así como el Señor Jesús está en el santuario celestial, también el Espíritu Santo está haciendo una gran labor aquí con nosotros. Entonces, para ir haciendo algunos resúmenes. Entonces, Cristo, y el tiempo se le corre acá. Sí. Entonces, Cristo, al dar inicio a su sacerdocio en el lugar santo, del santuario celestial, empezó a presentar ante el Padre y ante la ley por sus discípulos que habían quedado en esta tierra. Ahí comenzó el trabajo intercesor de Él. Su vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios para que sean aceptados. Ahora, ¿por qué somos aceptados? Por la obediencia perfecta a la ley de Dios. Por eso es que somos aceptados por el Padre. Y su sangre para que sean perdonados en la promesa de Cristo. ¿Cuál es la promesa? ¿Verdad? Venir a Cristo, confesar pecados y echar mano de su sangre expiatoria. Cristo no solo presentó su justicia para que los discípulos sean aceptados. Recuerden, presentar la justicia es que la ley que decía que el pecador tenía que morir irremisiblemente, ¿verdad? Eso es lo que decía la ley de Dios, tiene que morir. Es que, y aún dice, porque dice, el que transgrede la ley, muere. Muere, definitivamente. Entonces, Cristo no solo vino a presentar su justicia para que los discípulos sean aceptados, sino también presentó su justicia para que ellos reciban al Espíritu Santo. Mire, qué condición más importante, ¿verdad? Yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, hago mi oración de fe. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es la condición para el derramamiento del Espíritu Santo? Una obediencia total ¿a qué? A los principios de Dios. ¿De acuerdo? Pues Dios requiere obediencia perfecta y perpetua de los seres humanos para que les sea dado al Espíritu Santo. Mire, qué cosa más clave en esto, ¿no? Sí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Dice acá, una obediencia perfecta y perpetua de los seres humanos para que les sea dado el Espíritu Santo. Recuerden, entonces hay malas interpretaciones del Espíritu Santo. Claro. Aquellos que dicen que tengo la unción del Espíritu Santo, pero si es un violador de la ley de Dios, ¿cómo va a haber Espíritu Santo? Y la justicia de Cristo cumple con esa condición. Entonces, mis queridos hermanos, Cristo, en cumplimiento de su promesa hecha en Hechos 1:4, como ya leímos, pidió para sus discípulos al Espíritu Santo. Ya vimos a Apocalipsis capítulo 8, verso 3. Y el Padre aceptó la petición de Cristo. Ahí en Apocalipsis capítulo 8, 4 y 5, lo leímos también. Y entonces fue derramado sobre ellos, ¿qué? Sobre los seguidores de Cristo, la abundancia del Espíritu Santo para que se cumpla la promesa de Hechos 2, 1, 4. Así que, mis queridos amigos, hemos confirmado hemos aprendido de que el Señor está en el lugar santísimo, intercediendo tanto por ti y por nosotros. Y además hemos aprendido de que Él está pendiente de todo lo que nosotros hacemos. Que el Señor los bendiga y que tengan un hermoso día. Nos vemos a la próxima. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias.
Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.